Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este 2026. Hoy queremos hablarles de un tema súper interesante y tiene que ver con la frase "cuando ser fuerte ya pesa". ¿Qué pensás de eso, Susi? Contame. Sí, en realidad a mí este tema me encanta, ¿verdad? Porque para mí es bastante personal, pero lo que queremos un poco navegar hoy sobre los temas es esta mujer que todo lo tiene que sostener, que todo lo tiene que resolver, que todo lo tiene que poder, no importa lo que esté pasando internamente. Y qué interesante eso que decís, ¿verdad? Porque esas frases, ¿verdad? De siempre tengo que, ¿verdad? Al final se vuelven como una sentencia, donde lo que nos deja es como una sensación de no puedo parar, ¿verdad? Es un peso muy grande y siempre deberías estar lista y con buena actitud. Y eso es lo que nos dice la sociedad también. Qué triste. Sí, y si en tu caso, las personas que están viendo esto, ser fuerte ya no es una virtud, sino que es un peso, este episodio es para vos. Correcto. Así que te invitamos a quedarte. Si vos te sentís identificada, ser fuerte también puede significar que estemos cansadas y también puede doler. Así es que, sin más preámbulo, vamos a empezar en cómo fue esas frases, cómo llegaron esas frases a nuestra vida, ¿verdad? Porque realmente no fue como que crecimos pensando así, sino que al final es una construcción muy probablemente de algo que viene aprendido, ¿verdad? Entonces, aprendemos a ser fuertes como una oportunidad o como una fuerza para sobrevivir a algo que sucedió en nuestra vida, ¿verdad? O a historia de vida en sí, o un acontecimiento muy importante que fue supremamente doloroso y quedó grabado: hay que ser fuerte, ¿verdad? Yo soy la fuerte de la familia, es lo que he escuchado mucho en consulta. Yo no puedo llorar, ¿verdad? Definitivamente es como esa dama de hierro, que siempre está bien, que siempre atiende a los demás, pero que de alguna manera se deja de lado en sí misma, en su conocimiento propio. Sí, y es ahí donde, ¿verdad? La raíz un poco de este tema tiene que ver con la sociedad en sí, ¿verdad? Cómo y qué tipo de mujer celebra la sociedad y en nuestras familias también. En mi caso, mi familia es muy matriarcal y entonces la medalla se la lleva la que nunca pide favores, la que todo puede, la que nunca cuenta sus problemas. Entonces eso está muy impregnado también en roles que socialmente hablando son como enseñanzas que nosotros las mujeres nos llevamos como expectativas de cómo se ve ser fuerte. Y justamente eso que decís es lo increíble, porque al final se ve como naturalizado. O sea, es algo automático, no es algo que realmente nosotros pensemos como que voy a presentarme como fuerte. No, simplemente es algo que me enseñaron como lo comentas en tu historia, ¿verdad? Y al final así es la historia de muchas en las que nos encontramos y decimos, bueno, es que ni siquiera me enseñaron como a caminar en mi emoción. O sea, yo ni siquiera sé explicar cómo me siento, porque al final siempre estoy bien. Y esa es la sentencia que yo debo decir siempre, aunque por dentro yo no me sienta de esta manera, ¿verdad? Y muchas veces es como, ok, me siento bien, me siento bien, me siento bien, pero a veces también es un tema como de qué pasa cuando ya no me siento así, ¿verdad? Cuando este diálogo que yo me he repetido por demasiados años deja de ser un diálogo eficaz y deja de ser un diálogo que realmente me sostiene y, ¿verdad? Y es cuando podemos llegar a consulta y encontrar personas y mujeres especialmente que nos dicen: yo me siento desordenada, emocionalmente me siento revuelta, y nos damos cuenta que son años de invalidarnos a nosotras mismas en las emociones porque aprendimos en un ambiente donde hubo mucha invalidación emocional, ¿verdad? Yo les digo a los pacientes, claro, en nuestra historia de vida pudo haber visto, no sé, recursos de ropa, educación, alimentación, ¿verdad? Pero no hubo una disponibilidad emocional. Y eso marca increíblemente las mujeres que somos hoy en día, por supuesto. Sí, claro, y es un poco esta parte en donde nunca nos enseñaron, Pame, a no poder, ¿verdad? O sea, Correcto. lo que vimos repetidas y repetidas veces es a seguir y a seguir adelante. Y yo, por ejemplo, igual en consulta, escucho historias de vida, digamos, de mamás, de mis pacientes con problemas emocionales fuertísimos o eventos, digamos, familiares fuertísimos y siempre les pregunto, ¿verdad? De cómo viste a tu mamá lidiar con eso. Y la gran mayoría de veces, no, mi mamá es un roble, vieras que ella no lloraba, ella igual seguía con todo lo de la casa y eso es algo que se alaba, ¿verdad? En las familias. Pero entonces sí, no tenemos como esta educación, ¿verdad? De qué significa
no ser productiva, qué significa no poderlo todo, eh, y un poco es eso de lo que queremos hoy dar como un comodín a todas las Ajá, mujeres, ¿verdad? Que sí se vale em, parar, se vale no tener la capacidad de sostenerlo todo a la vez. Especialmente yo creo, Pame, que es ajá, un reto hoy en día porque la reconstrucción, digamos, de quién es una mujer se ha hecho a que tenga que cumplir con un montón de roles, ¿verdad? Antes era un poco como, bueno, pero ¿por qué no podemos trabajar? Bueno, ¿por qué no podemos votar? ¿Por qué un montón de cosas que estamos excluidas? Y la mujer de hoy entonces asumió todo, asumió la ajá. maternidad, asumió roles profesionales fuertísimos, pero además se tiene que ver fit, pero además tiene que comer orgánico, tiene que tomar vitaminas, los hijos con crianza positiva, etcétera, etcétera, auxilio. Por Entonces ese es un poco, supuesto. ¿no? Claro, porque es que al final todo esto que estás mencionando, y si yo voy haciendo recuento de qué hago yo, qué no hago yo, lo que me genera es demasiada culpa, porque obviamente no te la doy. O sea, es que todas esas cosas que estás diciendo es como si fuera un checklist de un robot, que Ujú. evidentemente no hay días en los que yo no me levanto, las mamás no se levantan con creencia positiva. Y lógico porque estás cansada, lógico porque también depende del ciclo en el que nos encontremos, nuestro estado de humor está seriamente desregulado y no necesariamente porque nosotras queramos que así sea, ¿verdad? Sino que además es esa identificación porque también es eso, ¿verdad? Como que no se note que andas con la menstruación, como que no se note que te duele tal cosa, como que no se note que terminaron con vos una relación o vos terminaste una relación y que no te dolió, que no se note el duelo, que no se note la ansiedad, que no se note nada. Entonces al final sigue siendo que calladitas más bonitas, ¿verdad? Porque al final entonces igual significa no reconocer cómo nos sentimos en nuestro interior y esto es una sensación de mucho silencio que se despierta en que somos como indispensables para todos, pero empezamos a ser invisibles para nosotras mismas. Entonces sí, nos necesitan para un montón de cosas y como vos decías, nos volvemos, o sea, se vuelve la tortilla en el sentido de que, ok, entonces yo tengo que poder con todo, ¿verdad? Y sin chistar, y sin pedir ayuda, y sin decir, me está pasando esto. Entonces, y creo que a pesar de que hemos avanzado en muchísimas cosas a nivel del rol de mujer, como lo que me estás comentando, es verdad que perdemos de vista el poder de la vulnerabilidad y también el poder de la tribu, ¿verdad? Porque también el acompañarnos entre nosotras, el saber que no solamente yo estoy viviendo una maternidad compleja, ¿verdad? O estoy viviendo un cambio de trabajo, o estoy viviendo un duelo, o estoy experimentando ansiedad, me doy cuenta que también tengo la posibilidad de apoyo en otras personas, pero que tal vez no era una práctica que tal vez yo tenía instaurada en mí porque siempre me habían dicho que yo tenía que poder, ¿verdad? Y entonces la vulnerabilidad se vuelve como un peligro de donde yo pueda confiar en otra persona, que podamos caminar juntas. Y queremos que este espacio realmente sea un espacio donde vos te puedas sentir vulnerable, un espacio seguro, donde puedas sentir acompañamiento, donde puedas sentirte, hey, te entendemos, estamos en la misma, cada una tiene sus luchas, ¿verdad? Y yo le digo a los pacientes, hay días en que nosotros nos sentimos que conquistamos al mundo entero y somos la mujer maravilla, y hay otros días en que estamos batiendo barro y todo bien en el sentido de que así es la vida, ¿verdad? Y la Biblia nos lo recuerda, donde dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, ¿verdad? Porque Dios ha vencido al mundo y eso no significa en que, ay, en que es muy fácil relajarme en el sentido de decir, ah, Dios tiene el control, ¿verdad? Sino porque realmente no es tan sencillo, es un aprendizaje diario, ¿verdad? Donde nosotros necesitamos encontrar a Jesús en medio de nuestro día a día y como volver a nuestro centro, a de nuestra dependencia, a saber que en medio de todo lo que no está resuelto, puede haber paz y que en medio de todo lo que yo siento que no puedo, Él sí puede y que en medio de todo lo que yo considero que no he podido arreglar, Él ya lo arregló. Y es ahí donde está nuestra esperanza. Sí, qué belleza, pero también es un poco como em, esta parte de cuál es la factura que pagamos, ¿verdad? Porque yo creo que lo que tiende a suceder, Pame, y es lo que vemos muy frecuentemente en el consultorio, es que sí, le decimos que sí a todas esas expectativas,
a los hijos, al trabajo, ¿verdad? A todo lo que los demás necesitan de nosotros y a la expectativa, ¿verdad? Porque creo que en eso la barra se ha subido mucho en los últimos años en cuanto a qué tipo de comida hay que, ¿verdad? Cocinar, etcétera, etcétera. Pero a la que siempre le quedamos debiendo es a nosotras mismas, ¿verdad? Y entonces un poco es este ejemplo clarísimo que yo uso mucho también, que es si yo tengo mi celular con un 1% de batería y alguien viene a pedirme el cargador prestado, la respuesta correcta debería ser, no, es que estoy cargando mi celular, apenas yo lo cargue, te lo presto. Y lo que tendemos a hacer todo el tiempo, no importa la temporada, no importa lo que nos esté pasando, es desenchufar, ¿verdad? Nuestra propia carga emocional para dársela a otras personas. Y esto nunca pasa desapercibido emocionalmente en el sentido de la factura que esto nos cobra a nosotras. Y aquí es en donde entra un poco esta parte de lo que queríamos hablar hoy, que es la ansiedad funcional, ¿verdad? Que eso es algo clave. No, y que eso es un temazo que al final hoy en día se vuelve una pandemia, inclusive. Silenciosa, porque muchas veces, silenciosa y no tan silenciosa, porque si nos vamos a estadísticas, incluso la semana pasada estaba escuchando que acá en Costa Rica, el Ministerio de Salud tiene altas cifras de personas a nivel de todo el país que van por consulta de ansiedad y ha subido muchísimo a lo largo de los años, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que más permeó, que de alguna manera fue como un potenciador, fue todo lo que vivimos en pandemia, ¿verdad? A Ujú, partir de ahí hubo como un declive en este tema y al final es un tema que muchas veces se siente que se vive solo, porque también la ansiedad llega a decirte, no solo vos estás pasando por esto, nadie más está viviendo esta situación, ¿verdad? A mí me gusta hablar de que la ansiedad es un ciclo de preocupación constante, ¿verdad? Que constantemente caemos en un bucle de pensamiento donde nos interrumpe un pensamiento que nos lleva a una traducción desde nuestra historia con respecto a eso que estamos pensando. Finalmente tenemos un montón de sintomatología física posiblemente y caemos entonces en una reacción ya sea de huir, de pelear o de quedarnos paralizados ante eso que estamos pensando y nuevamente el ciclo se repite, ¿verdad? Y entonces la ansiedad funcional es esa que no se ve como una crisis, ¿verdad? Donde tal vez no se termina en un centro médico ujú, porque seguís trabajando, porque seguís resolviendo, porque seguís sosteniendo, pero estás hipervigilante, ujú. ¿verdad? Y cualquier cosa que pase, estás pendiente de lo que sucede, se cayó algo y pegas un brinco. Curiosamente me pasó la semana pasada incluso salí del consultorio, iba para el más por menos a comprar algo. Y en eso que yo vuelvo a recoger algo, como que algo se me cayó y dije, uy, y me agacho a juntarlo. La persona que está a la par mía pega un brinco demasiado elevado, ¿verdad? Y le digo, uy, perdona, te asusté, ¿verdad? Evidentemente en ese momento lo que yo podía ver era que la persona estaba hipervigilante. No sé qué pasó, no conozco su historia, pero realmente nos encontramos así, ¿verdad? Y ella se encontraba, yo la veía, ella se encontraba supremamente bien haciendo las compras, no sé, de su casa o lo que pudiera estar haciendo. Entonces era funcional, pero yo no sé si ella sentía presión en su pecho, yo no sé si ella había un sobrepensamiento, yo no sé si en ese momento que estábamos ahí, ella no estaba ahí y su mente estaba en otra cosa, ¿verdad? Completamente, y hay como una intranquilidad y esa necesidad intensa de control. Yo todo lo tengo que tener controlado, nada se me puede salir de este cuadrado que yo ya había pensado que iba a hacer, ¿verdad? Y entonces de 8 a 9 tal cosa, de 9 a 10 tal otra, de 10 a 11 tal otra. Y qué difícil porque no es algo que podamos sostener en el tiempo. Van a haber momentos en la vida que aunque tengamos un cronograma y una planificación, la vida tiene esos altos y bajos, ¿verdad? Tal vez vos no planificaste que hoy se fuera el agua, por ejemplo o que se fuera la luz, ¿verdad? O que al final hubiera un imprevisto, no sé, y te llamaran del kinder o de la escuela diciéndote, ay, tenés que venir a recoger a tu hijo porque se siente mal, o te sentiste mal vos, ¿verdad? Entonces realmente ese eufemismo que te vende la ansiedad funcional de todo debería estar en control. Es eso, un eufemismo, porque realmente nosotros podemos controlar lo que hacemos, decimos y pensamos con respecto a las cosas y eso va a traer un cambio en visión y percepción, ¿verdad? Pero no realmente es vivir en estos estados de alerta y en estos estados de funcionalidad donde estoy pagando una factura muy alta.
y es esa salud mental. Sí, y en eso que estás diciendo es como esta sensación constante de no puedo bajar la guardia nunca, ¿verdad? Y como sentirte casi como en peligro emocional, pero a la vez esa exigencia de ser productiva y de tener que resolver todo, ¿verdad? Y aquí es donde el cuerpo habla, Pame, porque por más que nos hagamos las locas, que sigamos, que no paremos, aunque hayamos tenido un impacto muy fuerte, el cuerpo siempre habla y ahí es donde nosotras en el consultorio atendemos problemas crónicos de insomnio, problemas alimenticios, obviamente temas gástricos, ¿verdad? Y entonces es donde el cuerpo nos agarra y nos sacude y nos dice, pare, ¿verdad? O sea, tenés que atender en un evento. Y a mí me gusta mucho trabajar con metáforas y entonces a veces les explico cuando están tal vez decidiendo si será que necesito terapia o no necesito terapia y es como, ok, si usted tiene un carro y tiene un choque así súper fuerte, ¿verdad? Visiblemente el bumper va caído, le está saliendo humo por algún lado, todo el carro le está sonando y alguien viene y te dice, me da ride a Guanacaste, ¿verdad? Lo que deberíamos de decir es, no, es que tengo que llevar el carro al mecánico, ¿verdad? A que lo revisen, a ver con ese golpe, ¿verdad? El motor cómo está, la carrocería, hay cosas estéticas o hay cosas realmente vitales del funcionamiento del carro para protegerme en donde yo estoy expuesta a algo. Entonces es un poco eso, es como andar un carro súper destartalado que no para, ¿verdad? Y entonces va y viene de San José a Guanacaste y si alguien ocupa el ride también lo llevo, ¿verdad? Porque es un poco el peligro que tenemos que visualizar cuando no tenemos esta noción de que nos tenemos que quitar la capa, ¿verdad? Y parar. Totalmente de acuerdo con vos, Susi, porque al final, qué interesante eso que decís. Es como que la gente ve y dice, vos podés, el carro funciona. O sea, está tardado, pero funciona, ¿verdad? Entonces es como, y sí entiendo, ¿verdad? Que mucho es en función de ay, arreglemos las cosas, ¿verdad? Sí, sí, no, no botemos las cosas, igual con, ¿verdad? Siempre es como buscar, peguemos la tacita que se quebró, peguemos el muñequito que se le cayó en la cabeza, etcétera, etcétera, pero al final eso ya tuvo una ruptura, ¿verdad? Eso ya no está de forma íntegra y es eso, ¿verdad? Con qué cosas nosotros visiblemente no nos vemos, pero vamos caminando con heridas, con vacíos, con duelos no resueltos, con una ansiedad que está carcomiendo mi alma, que al final soy yo la que estoy viendo que en las noches no puedo dormir, que no puedo comer y no me pasa de acá lo que estoy comiendo, que me tengo que ir a meter al baño a respirar, que este trabajo en el que estoy ha incrementado mi ansiedad, ¿verdad? Y muchas veces hablamos de ansiedad así como lo estamos hablando y las personas me dicen, yo no sabía que yo estaba viendo ansiedad. Y ese es el reto incluso más elevado porque es como decir, wow, yo no estaba enterada de lo que yo estaba viviendo y cómo yo me estaba sintiendo, porque entonces como en el ciclo de ansiedad es un ciclo permanente, se volvió parte como de incluso de mi carta de presentación, ¿verdad? Donde habla, soy Pame y siempre estoy hipervigilante. Y que al Ujú. final la cultura te lo aplaude. Uy, vos andas siempre vos andas adelante, vos siempre sos la que resolves. Uy, qué chiva vos, que siempre tenés como una idea creativa para dar a una resolución que andamos buscando. Ajá, pero lo que la persona o la sociedad no está viendo es esa persona en un estado de alerta constante, ¿verdad? Y también algo de lo que casi no se habla, ¿verdad? Y que quisiéramos evidenciar en este espacio es que la mujer fuerte también implica un duelo cuando ya buscamos soltar un poco, ¿verdad? De esta panorama y de esta visión que teníamos de nosotras mismas. No sé si nos puedes contar un poco de cómo lo ves. O sea, que cómo te explico que es casi como, ¿verdad? Aquí traigo testimonio, ¿verdad? Y obviamente esta parte, y especialmente porque en el consultorio está muy enfocado en procesos de duelo, que son cualquier transición importante en la vida, ya sea por la muerte de un familiar, la muerte de una mascota, o un cambio muy drástico de vida que uno no contemplaba que iba a ser así. Y realmente, Pam, en eso es algo que para mí es muy cercano y muy personal. Yo siempre tuve como esta identidad, ¿verdad? De mi sistema familiar, entre mis primos, entre mis amigos, ¿verdad? De resolverlo todo, de seguir adelante y demás. Y además soy mamá y eso también incrementa, digamos, un poco esa expectativa.
Y a la hora de experimentar un duelo como el que yo viví, sentí que me habían robado la identidad, ¿verdad? Y que cómo se suponía que yo podía seguir cargando el rótulo de la mujer fuerte, porque además inmediatamente después de la muerte de mi hermana, obviamente lo que yo escuchaba de todas las personas es, bueno, pero qué dicha que sos tan fuerte, que yo no conozco una mujer más fuerte que vos, ¿verdad? Y uno por dentro como, ¿a dónde me incapacito de mujer fuerte? Porque no lo podía sostener, ¿verdad? Pero a la vez no podía como reencontrar una identidad dentro de mi vulnerabilidad y cómo se comía eso, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí, este es un mensaje para esas mujeres que están experimentando transiciones de vida que las ha sacudido. Y yo siempre lo veo como tener una alfombra debajo de los pies y que alguien te la levante y caiga uno de costalazo, ¿verdad? De espaldas. Y ya cuando se levanta no se acuerda ni quién es. Y es este permiso, y a veces la vida, que yo siempre pienso un poco el para qué, ¿verdad? No desgastarnos en el por qué pasan las cosas, que no tenemos la soberanía que sí tiene Dios para entender los porqués, pero el para qué. Entonces, una mujer fuerte atravesando un duelo tiene que pasar sí o sí por un túnel que se llama vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se ve pidiendo ayuda, obviamente yendo a terapia, teniendo compañía espiritual más intensa y más estratégica que en otros momentos. Se ve delegando roles, ¿verdad? Que normalmente ha tenido. Si usted es la que cuida no sé qué en la familia, la que lleva las finanzas, la que está en el comité de padres, la que le hace la comida a sus hijos, digamos, la meriendita así con figuritas. Hay cosas que hay que delegar y hay cosas que tienen que ajustarse. Y en esto, Pame, yo quisiera nuevamente compararlo con algo que tal vez a la gente se le quede grabado. Y es que cuando vamos en un camino, yo tuve la maravillosa bendición y oportunidad de hacer el Camino de Santiago en España, y una de las cosas que más me marcó fue que en los días que caminas, que es como una semana, hay días súper soleados, divinos, unos paisajes hermosos, y hay días de aguaceros torrenciales. ¿Qué pasa cuando empieza a llover? Uno caminando tiene que parar, ponerse la capa, si los zapatos no son los waterproof, tenés que cambiártelos, la gorrita no la misma, te pones otra cosa, el ritmo, digamos, de caminar baja bastante, y a mí esto me quedó grabadísimo, ¿verdad? Y esta es la vida misma. Cuando hay una temporada de invierno emocional, no puedes usar la misma ropa, digamos, metafóricamente hablando, y tenés, si te pones a pensar que resguardarte más, es decir, ocupar más ropa para protegerte de un aguacero que lo que ocupas en verano, que es más ligero, ¿verdad? Y es un poco así emocionalmente cómo se ve, cómo vamos a poder seguir caminando y caminando y caminando si estamos bajo un aguacero. O sea, vamos a terminar, ¿verdad? Evidentemente, y, o sea, te enojas y cambia todo. Entonces, creo que esto es para mí un tema que me apasiona y que sé que no hay manera de atravesar un proceso de duelo, una mujer que ha sido siempre muy fuerte, sin que eso quiebre muchos roles a los que está acostumbrada. Qué lindo como lo explicas, su por qué es eso, ¿verdad? Nosotros estamos en un proceso de transición y de cambio, y eso no significa que realmente dejes de ser fuerte. Ujú. Significa que depende de la definición que le des a la fuerza. Creo que es como más bien trascender a nuevas etapas. Es como si fuerza tuviera otras ramitas que le van creciendo y significa otras cosas y no necesariamente lo que significó para vos en un principio, porque al final esa fuerza tampoco es algo que debemos de decir, qué bárbara yo, ¿verdad? El daño que me hice o lo que sea, sino podernos ver con compasión y decir, bueno, eso fue lo que me ayudó a mí a sobrevivir y a salir adelante ante tanta circunstancia que estaba pasando en ese momento. Y hoy en día me permito ver con un poquito más de misericordia y me permito ver con un poco más de compasión y un poco más de vulnerabilidad, sabiendo que estoy transicionando en un cambio y que
obviamente en este momento de mi vida tengo otras herramientas que no tuve en ese momento que hubo una pérdida o que hubo una situación per se durísima que yo estaba atravesando y no puedo ser tan rígida y tan exigente conmigo misma de saber en ese momento lo que sé hoy, porque evidentemente no tenía esa experiencia. Entonces es como saber que estamos en evolución constante. Me encanta ese ejemplo que decías del caminar que habías hecho porque al final es la vida misma, así como vos lo mencionás. Hay días altos, hay días bajos y se trata de que podamos como encontrar en medio de eso, encontrarnos en medio de eso y no simplemente decir yo debería o sentirme de esta manera o yo tengo que sentirme de esta otra como si fueran sentencias específicas y no como la oportunidad que me puedo dar de reconocerme a mí misma desde otra perspectiva. Y es eso básicamente, reconocerme, porque cuando pasan cosas como estas y siento esa pérdida de identidad, que te entiendo totalmente porque también me he encontrado ahí, es decir, necesito reconocerme, ya no puedo seguir corriendo con el carro chocado, ya no puedo seguir corriendo con la pierna lesionada, necesito detenerme y reconocer a la mujer que tengo acá adelante porque me veo en el espejo y veo otra persona, ¿verdad? Y es que definitivamente las cosas que pasamos en nuestras vidas nos marcan y no volvemos a ser la misma persona, pero eso no significa que no puedo renacer en medio de eso que sucedió. Sí, y un poco obviamente aquí viene en medio de una situación tan demandante emocionalmente como puede ser un proceso de duelo, también aquí viene un cambio de piel, ¿verdad? Porque hay que invertir los roles. Y obviamente yo sé que nos da mucho miedo a decepcionar a las personas, a bajar los estándares en nuestras Ujú. relaciones, digamos, como te digo, si sos la mamá que jamás se le olvidó una tarea ¿verdad? Y llegaste a la escuela y al kinder y era el día del disfraz del árbol y el chiquito llegó en uniforme, ¿verdad? O sea, Ujú. todo eso se vale. Y está bien mientras nos estamos dedicando a nosotras mismas, no quedarle al 100% bien a las demás personas, porque hay temporadas que definitivamente, como las mascarillas en los aviones, ¿verdad? O me pongo yo la mascarilla o al otro, y siempre la indicación es la mascarilla va primero con usted antes de que usted pueda ayudar a otras personas. Y aquí, me creo que algo que es sumamente importante es cómo la fe puede venir a sostener a estas mujeres y a estas personas que pueden haber siempre sido identificados como la persona más fuerte y hoy se ven al espejo llenos de miedo, de inseguridades, de duelos que no saben cómo procesar o cómo acomodar. Y, y hay algo que definitivamente aquí viene a cambiar el juego, ¿verdad? Que es cómo la fe nos puede nutrir en medio de estos procesos y cómo la fe muchas veces se convierte en el salvavidas de una mujer fuerte que está pasando por una situación emocional difícil. Exactamente, así tal cual como lo dices, ¿verdad? Se vuelve un ancla en nuestra vida. Creo que también como que hay una evolución, ¿verdad? De pensamiento, porque muchas veces también la fe puede haber venido acompañada con ¿verdad? Yo soy prosperado y en victoria siempre y realmente no siempre estamos en esa condición, ¿verdad? O tenés que orar más, o tenés que ayunar más, o tenés que, ¿verdad? Hacer algún tipo de hacer algo para sentirte mejor y que al final es como, ah, no, es porque no has ayunado lo suficiente o es porque hay un pecado de por medio o esto se te sucedió porque no tuviste, ¿verdad? O la fuerza del carácter que ocupabas, que era de Cristo, del reino, no sé, ¿verdad? Cosas como estas que al final terminan siendo muy, generando más culpa y en lugar de calma y bienestar, que realmente es lo que Jesús nos brinda, ¿verdad? Entonces, hoy, dentro de todo lo que queremos decirte también es que la fe no sea una carga, sino que sea un transitar fluido, orgánico, donde puedas sentir que puedes correr a los brazos de tu papá y que no hay tiempo limitado, ¿verdad? No es como, ok, yo corro y tengo que estar bien en un mes, y después de ese mes ya no tengo que correr llorando desconsoladamente. No, 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 ¿verdad? No hay tiempo de caducidad para poder estar delante de la presencia de Dios y sentirme cargada y sentirme, ¿verdad? Como agobiada. Y si nos vamos a lo que Dios nos cuenta, Jesús siempre
tenía eso claro, ¿verdad? Él en sus emociones, él tenía claro que él podía presentarse al Padre así, per se, tal cual era, él no lo escondía. Por ejemplo, cuando Lázaro muere, Jesús llora. Yo Y amo creo que eso de él, la Biblia, lo amo porque ajá, yo digo, de aquí me sí, agarro yo, ¿verdad? Perdón que te interrumpí, totalmente. pero esa Dale. parte dentro de la fe a mí me parece clave, Pame, y creo que digamos, el elemento distintivo que nos da, por ejemplo, ese momento emocional de Jesús que nos puede acercar a la fe es tener fe o utilizar la fe como un recurso en procesos emocionales difíciles, no necesariamente se tiene que ver como un canto de alabanza, ¿verdad? No se tiene que ver como tu momento, como vos venías diciendo, ¿verdad? Más, inclusive en temas de servicio, hay personas sirviendo dentro de la iglesia que deberían de parar, ¿verdad? Y lo digo con mucha Totalmente. responsabilidad y mucho respeto porque los procesos de Ujú, todas las personas son distintos, pero tal vez eso también ha servido por muchos años en la iglesia y este no es ese momento. Y ujú, Jesús también supo, ¿verdad?, alejarse y volver él a sus tiempos a solas para poder manejar situaciones muy difíciles, pero este momento donde Jesús llora con Lázaro, ¿verdad? Sabiendo que iba a pasar un milagro después, no quitó la emoción tan fuerte que fue perder a un amigo que amaba, ¿verdad? Y entonces totalmente. la fe nos viene a dar un puente de realismo ante nuestras emociones, o sea, las que sentimos con la Ujú, intensidad que sentimos están bien, y ujú, también del cómo nosotros nos acercamos a Dios, que necesariamente en procesos emocionales difíciles no se ve tal vez como otros momentos de nuestra vida. Tal vez ujú, la espiritualidad en esos tiempos se ve como reclamos, se ve claro. como, ¿verdad? Como muchas preguntas. Pero eso es una conversación con Dios. Aún una Ujú, pregunta es una conversación con Dios. ujú, Entonces, ujú, sí, qué importante, totalmente. ¿verdad? Y como poder decir, estoy confundida, ¿verdad? O sea, no entiendo por qué pasó esto, estoy confundida, no me entiendo a mí misma, ¿verdad? Yo creo fielmente en que Jesús, aparte de llorar, porque evidentemente estaba viviendo un duelo, él estaba viviendo muchos duelos en ese momento, porque significaba que él tenía que hacer un milagro, y era un milagro de resucitar a un muerto, que eso significaba que todo el mundo se iba a dar cuenta quién era él, porque bien, sí, los otros milagros habían pasado, pero nunca uno de esta magnitud, y eso significaba también que su fin y su propósito ya llegaba pronto. Entonces yo creo que él no solamente estaba viviendo el duelo de su amigo, él estaba viviendo el duelo de decir, la vida misma, mi vida misma se va a acabar pronto y yo no me siento listo para eso, ¿verdad? Y él no escondió eso, la Biblia lo deja escrito para que también nosotros podamos sentirnos identificados. Y eso me conmueve profundamente porque pienso y digo, wow, o sea, ¿qué tan fuerte debe sentir Jesús, verdad? Cuando ya hay una sentencia, que tal vez hoy podemos verlo como también un diagnóstico, ¿verdad? Cuando llegan y nos dicen ya no hay humanamente algo que hacer y esta persona tiene esa referencia de que la vida va a llegar a un fin, ¿verdad? Y, y bueno, vos tenés mucha más experiencia en esto de lo que voy a decir, pero se despierta en las personas una fe inquebrantable, una forma de ver la vida de forma muy distinta. Bueno, obviamente historias de historias hay, pero qué increíble porque en esto, en esta revelación de Jesús lloró, ¿verdad? Y en este versículo y en este análisis de conducta Jesús no tenía tal vez un diagnóstico, pero sí también había una sentencia de algo que iba a pasar y él estaba pasando y él decidió vivirlo y él decidió transitarlo y él decidió no dejar, él podía irse a encerrar a una sinagoga y no salir de ahí hasta que le tocara, ¿verdad? Sí, y entonces aquí lo que queremos es invitar a las personas a entender que la fe no viene envuelta en exigencia. Y también nuestra identidad como cristianas cambia en temporadas en donde las emociones nos están sobrepasando. Pero aunque nuestra identidad delante de Dios pueda ser distinta, el acceso que tenemos a los recursos y a sus promesas están disponibles para nosotras, aún si la única conversación que puedes tener con Dios hoy es llorar en su regazo.
está igual de disponible su amor, sus promesas, su fortaleza sobrenatural para nosotras. Y por eso es que obviamente parte de nuestro trabajo es, en medio de los procesos terapéuticos, fortalecer cualquier recurso que acerque a las personas a la fe, que es el alcance emocional más transformador que una persona puede llegar a tener. Totalmente, y es que, ¿verdad? Hay un versículo que nos lo recuerda donde dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo les daré descanso, ¿verdad? En Mateo 11:28, y creo que Dios no lo hubiera dejado escrito si no tuviéramos el derecho de poder sentirnos así, ¿verdad? Y creo que muchas veces la espiritualidad se ha vivido desde la apariencia, ¿verdad? Desde mantener una estética de cómo nos sentimos, ¿verdad? Y de cómo nos vemos a nivel de mundo, ¿verdad? Cómo nos ven, pero realmente Jesús se preocupa más por el fondo que por la estética, ¿verdad? O sea, como que tus bases, ¿verdad? Las varillas, las columnas, el piso, la materia gris y obra gris de tu edificio esté bien cimentada en él, y después nos preocupamos por los detalles, ¿verdad? Y creo que al final de eso se trata, ¿verdad? Ok, hoy profundicemos en esa herramienta que es la fe, y como bien lo decís, es algo en lo que nosotros buscamos que puedan, ¿verdad? Que podamos verlo no desde la culpa, no desde la exigencia, no desde la obligación, sino desde el amor. Jesús siempre está disponible desde el amor, siempre está disponible desde la restauración, siempre está disponible desde la escucha, siempre está disponible desde no te va a dar tal vez la respuesta inmediata o la que esperas, pero no significa que no esté orando a favor tuyo, y que al final, cuando yo pueda echar para atrás y ver la obra completa, porque ahorita yo tal vez estoy viendo el punto negro en la pizarra blanca, ¿verdad? Cuando yo ya pueda ver la obra completa, voy a darme cuenta que había un propósito mayor a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Sí, claro, y ahí yo uso mucho en el consultorio, digamos, si yo pudiera decirles un lema espiritual que tengo, es en Romanos 8:28, que a los hijos de Dios, a quienes lo aman, todas las cosas nos ayudan para bien, todas, ¿verdad? Porque por mucho tiempo yo tenía el pleito con Dios de aplicar restricciones, porque creo que en esta no la veo, no la veo. Y sí, de hecho, en algún momento muy espiritual me pasó que hablando con Dios yo le decía, todo me ayuda para bien, gracias, ya entendí que sí, ¿verdad? Pero sí, es importante viendo todo esto que estábamos hablando hoy, ¿verdad? Y nuevamente haciendo como este llamado a las mujeres que hoy necesitan poner a descansar esa identidad para poder ocuparse de ellas mismas, em, y de permitir que la vulnerabilidad haga una cirugía emocional interna para que podamos presentarnos ante la vida y ante nosotras mismas con mayor realidad de qué es realmente lo que podemos gestionar y qué cosas nos sobrepasan. Y yo realmente hoy por hoy agradezco mucho a la vida que hubiera habido una situación emocional que me pusiera de rodillas, ¿verdad? Ante esa identidad de mujer fuerte, porque conocí mucho amor a través de una experiencia tan vulnerable como, por ejemplo, llorar con personas extrañas. O sea, yo, por ejemplo, siempre fui como muy, ¿verdad? Con mucha compostura, muy, y yo sé lo que es tirármela encima a un guarda en un hospital a llorar eh, por todas las oficinas estatales de este país que tenía que ir a hacer trámites, de pronto haciendo un trámite con un formulario que leía cosas como por ejemplo, año en que murió y año en que nació mi hermana, para mí eso era terrible de gestionar. Entonces lloré con tantos extraños que por como 2 años nunca salía de la casa, aunque fuera de noche con anteojos oscuros, porque yo sabía que en algún momento me iba a agarrar la lloradera. ¿Y qué encontré? Encontré en un montón de personas y muchos que ni me conocían, amor, que me podían sostener, que me podían dar una palabra de aliento, que me podían dar un vaso de agua, y entonces también era como abrir la oportunidad de que otros me pudieran sostener a mí. Y honestamente, eso se siente maravilloso. Qué lindo eso que dices, Susi, porque me recuerda al versículo
de Mateo 26:38, donde dice que Jesús le decía, ¿verdad?, a sus discípulos que el alma de él estaba profundamente destrozada hasta el punto de la muerte y que pedía que se quedaran aquí y vengan conmigo, ¿verdad? Es importante ver a Jesús apoyándose en sus amigos, ¿verdad?, como en un espacio seguro donde él mismo reconocía que ocupaba apoyo, ¿verdad? Y qué importante es saber, ¿verdad?, como que realmente no estamos solos en este proceso. Aunque así lo sintamos, aunque nuestra ansiedad así lo diga, aunque el proceso que estamos viviendo de gestión emocional nos lleve a sentirnos en ese profundo hoyo cenagoso que habla la Biblia, ¿verdad?, donde yo siento que caigo como en caída libre, no estoy sola y por eso estamos para acompañarlos, para buscarles ese apoyo y esa oportunidad, ¿verdad?, de escucharlos, donde ustedes puedan sentirse en un lugar donde hay humanidad, donde vamos a buscar construir esos puentes nuevamente hacia vos misma, ¿verdad? Y ese recuperar tu bienestar, ¿verdad? Nosotros tenemos disponible blogs con un montón de herramientas de diferentes temas que pueden encontrar en nuestra página web, creados con amor para brindarles a ustedes apoyo. En este podcast, tanto lo pueden encontrar en YouTube, como lo pueden encontrar en nuestra página web, como lo pueden encontrar en Spotify también. Y ahí también hablamos de diversos temas donde lo que buscamos es que puedan encontrar ese proceso de reconexión, donde podemos engrandecer tal vez nuestra fuerza, ¿verdad? Y darle otro contexto, darle otro significado, darle otra significancia a la vulnerabilidad, pararnos desde el quién soy yo y desde la oportunidad de lo que estoy sintiendo y que no me gestione a mí la emoción, sino que yo la gestiono a ella, ¿verdad? Entonces hoy el mensaje que queremos dejarte es que no dejas de ser fuerte por la vulnerabilidad, no dejas de ser fuerte por lo que haya sucedido, no dejas de ser fuerte por la ansiedad, estás en un proceso de transición y transformación que está siendo liberador y a la vez retador, muy probablemente, pero que eso no significa que no haya otro lado, ¿verdad? Y aunque haya noches oscurísimas del alma, como nos estaba contando Susi, no significa que no vayamos a ver la luz y que no vayamos a entender en algún momento todo obra para bien, aunque en algún momento yo no entienda o comprenda eso. Así es que este espacio es para vos y aquí estamos para servir. Sí, muy importante todo eso, ¿verdad? Y las mujeres que hoy se sintieron identificadas con este mensaje, quiero decirles que hay una bendición maravillosa en reencontrar y rediseñar nuestro valor en otros elementos de la vida que no sean siempre ser fuerte y no quebrarse. Esto nos valida mucho, otras personas nos validan mucho a través de esta fuerza que no para, y realmente quitarse esa exigencia y encontrar nuestro valor en otras cosas más nutritivas emocionalmente es posible. Evidentemente en los procesos terapéuticos que nosotras trabajamos es una de las herramientas en donde eso se puede rediseñar y descubrir, y no hay nada que nos encante más que poder acompañarlas en estos procesos que tenemos la bendición de estar. Y es básicamente buscar los recursos que te acompañen a vivir etapas de vulnerabilidad en donde no te tengas que presentar como una super mujer. Así que estamos aquí para ayudarles. Tenemos muchos recursos, como Pame dice, y escríbanos si es algo en lo que les podemos ayudar. Muchísimas gracias por escucharnos donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo. Te mandamos un fuerte abrazo. Esperamos que este espacio sea un espacio donde tu alma pueda ser reconfortada, donde puedas descansar, como dice el Salmo 23, que sea un pasto verde donde puedas respirar y descansar, y sea esa palabra que estabas buscando por mucho tiempo. Si es así, déjanoslo saber. Nos encanta saber que te estamos acompañando aún a la distancia. Gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio.